quiero agradecer al Señor por permitirnos una vez más estar en este lugar. También quiero darle las gracias porque contamos con la participación de dos amigas, nuestra hermana Promise y nuestra hermana Detsy. Antes de ir con la meditación de este día, vamos a entonar un canto de alabanzas al Señor en la voz de nuestra hermana Promise. Adelante, hermana. Las multitudes y Jesús estaban no en un desierto, sino en un lugar deshabitado. Habían permanecido allí durante todo el día, oyendo las enseñanzas y viendo
los milagros de sanidad que Jesús había obrado. De pronto, se acercaron los discípulos y le piden a Jesús que despida a las multitudes ya mismo. ¿Por qué pidieron a Jesús que haga tal cosa? Si había una necesidad, ¿cómo estaban tratando de enfrentarla? Más allá de acceder a esta petición, Jesús les ordena que den de comer a más de 5,000 personas. Jesús sabía que sus discípulos no tenían los recursos para hacer esto. Entonces, ¿por qué pide que alimenten a tal cantidad de gente? Los discípulos muestran a Jesús algunos panes y pescados, como diciéndole: ¿quieres que con esto alimentemos a tanta gente? Esta actitud y estas palabras de los discípulos, ¿qué nos están mostrando? La respuesta a estas preguntas la vamos a encontrar en las Escrituras. Vamos a ellas. Al anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Palabra de Dios según el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos 15 al 17. Vamos con la meditación. Punto número 1, el camino corto. Las multitudes habían permanecido con Jesús durante todo el día, atraídos por sus enseñanzas e impresionados por las sanidades que había realizado en aquel lugar. La hora había pasado. Quizá eran como las 3 de la tarde. Probablemente los discípulos vieron a la gente hambrienta. Entonces pensaron: aquí no hay los suministros necesarios para alimentar a tanta gente. Son más de las 3 de la tarde y hay tantas personas. ¿Cómo podremos alimentar a toda esta gente? Ante esta situación, la solución más fácil fue tratar de enviar a las multitudes lejos de Jesús. Fue el camino más fácil que pretendían tomar. Para eso, se acercaron a Jesús, para que sea Él quien pida a la multitud que se vayan de una vez. Hace tiempo, un gobernante se quitó la vida, pegándose un tiro en la sien. La policía y el fiscal llegaron a su casa con la finalidad de arrestarlo por algunos delitos que él había cometido cuando fue presidente. Asustado y sin salida, en un descuido de quienes lo custodiaban, tomó un revólver y se disparó, acabando con su vida. No quiso enfrentar los cargos y las consecuencias de sus hechos y prefirió tomar el camino más fácil, el suicidio. Ante las adversidades de la vida, como las deudas, embarazos, delitos, crisis financiera, tenemos la tendencia de tomar el camino más fácil, el camino corto, huir, abortar o endeudarse. Tú, que en este momento enfrentas un problema, quizá te veas tentado a hacer lo mismo. No lo hagas. No tomes ese camino. En su travesía hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel se encontró entre 2 caminos. Uno era el directo, que atravesaba el territorio filisteo, y el otro era el más largo, pues debía rodear esas tierras. Dios hizo que su pueblo tome el camino más largo. La pregunta es, ¿por qué? Dios vio lo que los israelitas no podían ver. El peligro que corrían si tomaban el camino más corto, pues se encontrarían con diferentes fortalezas filisteas e irremediablemente serían atacados y vencidos, pues no tenían ninguna experiencia en combate. Esto traería como consecuencia muchas muertes y el deseo de regresar a Egipto. No tomes el camino corto. Puede que salgas dañado. Toma el camino correcto, el que Dios te mostrará por medio de su palabra. Vayamos al siguiente punto. La necesidad de ser probados. Fueron a pedir a Jesús que despida a las multitudes y así verse libres de este problema. Pero Jesús les ordena que ellos den de comer a tanta gente.
Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que aproximadamente habían unas 15,000 personas en aquel lugar. Quizá los apóstoles no encontraban una explicación razonable al mandamiento de su maestro. ¿Qué trata de hacer Jesús? La respuesta a esta interrogante está en un pasaje paralelo que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7, que dice: enseguida, Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Verso 6. Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Entonces encontramos que la fe de los apóstoles estaba siendo sometida a prueba por el Señor Jesús. Habían visto los milagros de su Maestro, habían oído sus promesas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Confiarían en Él, en su fidelidad y poder para suministrar los bienes necesarios para vivir? Así como fue necesario probar la fe de los apóstoles, también es necesario que nuestra fe sea sometida a prueba con el propósito de ver su calidad. ¿Qué mejor instrumento está usando Dios para probar nuestra fe en medio de esta pandemia? Ante el peligro de ser infectados y la posibilidad de morir, ¿confiaremos en sus promesas de protección o entraremos en pánico frente a la recesión económica, la falta de trabajo, la escasez? ¿Confiaremos en sus promesas de provisión o nos afanaremos por el qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos el día de mañana? Esta pandemia ha servido y seguirá sirviendo para que veamos cuál es la calidad de fe que decimos tener. Los apóstoles, frente a la necesidad de alimentar a tanta gente, quisieron hacerlo más fácil, deshacerse de la gente. Pero Jesús somete a prueba su fe. ¿Cuál fue el resultado de esa prueba? Esto lo veremos en el tercer punto. Vamos a él. Ante la orden dada por el Señor Jesús de dar de comer a la gente, los discípulos respondieron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. La respuesta de los apóstoles no tuvo nada que ver con la fe. Al contrario, revela desesperación, frustración y dudas sobre la capacidad de su maestro de poder satisfacer las necesidades que había en ese momento. En la Biblia Nueva Versión Internacional leemos: ellos objetaron, o sea, ellos se opusieron a la orden de su maestro. La Biblia al día dice: ellos dijeron, ¿con qué? Es como si dijeran: nos pide que alimentemos a toda esta muchedumbre con tan solo 5 panes y 2 pescados. ¿Crees que esto es suficiente para alimentar a tanta gente? La forma que los discípulos tenían de ver las cosas era muy negativa, y los revelaron sus palabras en este pasaje. Cuando dijeron: el lugar es desierto, estaban diciendo: en este lugar no hay absolutamente nada de donde sacar para alimentar a esta gente. Y luego cuando añaden: la hora
ya pasada. Estaban diciendo, es demasiado tarde. Y cuando le piden al Señor que despida a las multitudes, estaban pensando, son muchos, mucha gente con tan poco. Y ahora, cuando ellos dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados, están diciendo, no se puede. ¿No nos son familiares estas palabras? Cuando hay una deuda que pagar y no tenemos el dinero para hacerlo, ¿no se viene a nuestra mente la pregunta, ¿con qué voy a pagar mi deuda si no tengo trabajo? Esto no nos ha llevado a la preocupación desmedida o al afán por algo que necesitamos y que no tenemos. Con estas preguntas o actitudes, no estamos mostrando nuestra incredulidad en cuanto al poder y a la fidelidad de Dios para suplir lo que necesitamos. Hermanos y hermanas, tengamos fe en su tiempo y con sus instrumentos. Dios enviará lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Tengamos paciencia y esperemos en Él. Concluimos esta meditación mencionando estas 3 cosas. En primer lugar, no tomemos el camino corto, pues corremos el riesgo de salir dañados. En segundo lugar, si usted está siendo probado, tenga ánimo. Recuerde, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y por último, no dudes del amor y la fidelidad del Señor. Pide y recibirás, busca y hallarás, y llama y se te abrirá. Cierra tus ojos, ora conmigo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu, por tu palabra. Te alabamos y te agradecemos, porque eres tú el que habla, exhorta, alienta, guía a través de tu palabra. Gracias, Señor, por darme facilidad de palabras. Gracias por darme libertad. Por todas las personas que han oído esta meditación. Y te pido en este día, por aquellos que de repente tienen algún problema, alguna necesidad, y no hay de repente los medios necesarios para enfrentar esas necesidades. Ten misericordia. Envía las provisiones que son necesarias, conforme a tus riquezas en gloria. Satisface la necesidad de cada creyente. Señor, ayúdanos. Tal vez estamos frente a 2 caminos. Uno es el más fácil y el otro que de repente se ve difícil, cansado. Y de repente no sabemos cuál de estos 2 caminos tomar. Ayúdanos a hacer lo que es sensato. Libéranos de tomar el camino corto. Libéranos de esa tentación. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Tal vez las necesidades, las intensidades de las pruebas nos están llevando a las dudas, como que estamos dudando de tu fidelidad y poder para suplir según nuestra necesidad. Ten misericordia. Quita de nosotros toda duda, incredulidad, Señor, desesperación. Ayúdanos. Como dijo este hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. La fe de muchos hermanos se ha debilitado como consecuencia de este tiempo de peligros y de necesidades que estamos viviendo.
Hay temor, desesperación en algunos. Hay afán, hay estrés, lo que está mostrando nuestra débil fe. Fortalece la fe de cada hermano, de cada hermana, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los que hoy han oído esta meditación. Estamos tratando de mejorar para que la palabra de Dios llegue con claridad. Aún no tenemos los medios que quisiéramos tener, pero poco a poco el Señor va supliendo lo que necesitamos. Nos sentimos contentos por el apoyo y la suscripción de varios hermanos y hermanas. Pedimos que sigan apoyando este ministerio con tus oraciones. Y también, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. ¿Cómo? En el lado derecho, parte inferior de tu pantalla, hay un recuadro con una paloma. Haz clic allí y estarás registrado. Y no te olvides, dale un like a este video. Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima.